De buena música también se compone nuestro programa de Latina Contigo, a través de Latina Televisión, a través de Radio Show 99.1, por donde salimos para toda la región centro-occidental. Y bueno, no es que yo vaya a cantar con este micrófono, es que nos acompañan dos grandes de la medicina que van a compartir con nosotros, y por eso estamos nosotros luego de la música en la entrevista, compartir con dos doctores que nos van a acompañar para aclararnos una cantidad de dudas que vamos a plantear nosotros aquí. Son los doctores de la unidad de cardiología de la clínica IDET, el doctor Eugenio de Saya, internista, intensivista, y el doctor Carlos León, que nos ha acompañado ya en otras oportunidades, cardiólogo. Vamos a conversar con ellos en relación a lo que son los principales motivos de la consulta, pero centrarnos, porque ya habíamos hablado de los accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares isquémicos, también los hemorrágicos, cuáles son los riesgos, por qué estamos expuestos. ¿Qué pasa con las personas que tienen hipertensión? ¿Qué pasa con las personas que tienen otras patologías? ¿Están más vulnerables? ¿Están más en riesgo de sufrir un evento cerebrovascular? ¿Qué hacer con el evento cerebrovascular? Porque bueno, hay reportes en los centros asistenciales públicos que a diario se reportan casos de personas que van con ACV, isquémico y hemorrágico, y a veces no son abordados porque a lo mejor están saturados los centros asistenciales con esto de los accidentes de vehículo y de moto. Muchas de las emergencias están colapsadas. Llega una persona con un evento cerebrovascular que a veces se le nota, otras veces no. Bueno, lo dejan allá a la espera. ¿Qué tanto debe esperar? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando hay un coágulo, cuando hay un evento de este tipo? Todo esto nos lo van a aclarar los doctores. Por supuesto, antes de iniciar la entrevista, quiero hablarles de nuestros anunciantes, quiero hablarles de la gente de Novi Group, donde usted en un solo lugar va a poder adquirir todo lo que anda buscando. Si usted anda buscando productos alimenticios, productos de aseo personal, productos de limpieza, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, Fru, en un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, todo en el ramo ferretero. Tenemos artículos para el hogar, plasmas, equipos de sonido, lácteos celulares, neveras, colchones, línea blanca, línea marrón. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, y todo está en un solo lugar. Usted va a comprar con comodidad, con tranquilidad, los mejores precios y mercancía escogida. Estamos en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, su mejor alternativa para comprar en un solo lugar con tranquilidad, seguridad, comodidad y a los mejores precios. Es el Mega Mall de Novi Group. El Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, un grupo de médicos egresados de las mejores universidades del país, de gran trayectoria en todas las especialidades, están prestos y dispuestos para atender su caso de salud, salud preventiva, salud curativa, la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. Ahí tenemos distintas especialidades: medicina interna, medicina general, medicina familiar, medicina ocupacional, pediatría, traumatología y cirugía ortopédica, medicina interna y reumatología. Ahí tenemos también otorrinolaringólogo, nutricionista, dermatólogo, urólogo. Tenemos pediatra, puericultor, neurólogo, neurocirujano, el doctor Carlos Angulo, que es una eminencia en neurocirugía. Ahí está también pasando consulta. Hay neuropediatra, que a veces no se consigue en los centros asistenciales. tenemos una plantilla de ginecostetras de primera. Estamos haciendo eco, colposcopia, citología, tratamientos para BPH, parto humanizado, cesárea humanizada, control prenatal. Tenemos también pediatra, gastroenterólogo, foniatra con los estudios de audiografía. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos para su salud. Ahí está en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, carrera 19, con calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita debe llamarnos al 0414-578-8496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En suspensiones Balcania, si anda buscando algún repuesto para el tren delantero de su vehículo, en amortiguación, en suspensiones, los tenemos todos: amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, discos, buje, con todas las marcas del mercado: Monro, Gabriel, Rancho, la que usted busque. Tenemos más de 60 años en este ramo, 3 generaciones, la familia Becía y ofreciendo el mejor servicio y un amplio stock de repuestos, y representamos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, producto de alta calidad a los mejores precios, y como somos los mejores y tenemos más de 60 años, 3 generaciones, le vamos a dar la mejor atención, el precio y la garantía de su repuesto. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. El gobernador del estado Lara te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, para que puedas compartir con tu familia y pasar un rato de entretenimiento,
donde podrás disfrutar y aprender con más de 5.200 especies de animales. Tenemos plantas de 20 estados del país, además de distintas áreas para la recreación y el esparcimiento, una diversidad gastronómica increíble con nuestros prestadores de servicios. Ahí tenemos el Coliseo, la Tirolina, el Laguito, tenemos también el Zoológico de Contacto, el Serpentario, distintos planteamientos que estamos haciendo desde el punto de vista cultural los fines de semana para que tú puedas disfrutar y aprender y compartir en familia. Estamos de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde abiertos al público, sábado y domingo de 9 a 5:30 de la tarde. Nos puedes seguir en @Parque Bararida o nos llamas al 0412-513-4286, el Parque Zoológico y Botánico Bararida, el mejor cuidado de todo el país. Ahí está el licenciado Juan Rodríguez con su personal que se encargan del mantenimiento por instrucción del gobernador Adolfo Pereira. Parque Zoológico y Botánico Bararida. En la unidad de cardiología de la clínica IDET tenemos un grupo de médicos en distintas especialidades que están prestos y dispuestos para atender cualquier patología cardiovascular y cerebrovascular. Ahí hay cardiólogo, electrofisiólogo, ahí hay intensivista, emergenciólogo, ahí hay fisiatra, ahí hay nutricionista, ahí hay enfermeras intensivistas, todos para el abordaje de las patologías cerebrovasculares y cardiovasculares. Si a usted le da lo que conocemos nosotros como un ACV isquémico, usted tiene que acudir de manera inmediata a la unidad de cardiología de la clínica IDET. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde se está aplicando una terapia que se llama stroke, que es el abordaje de estos eventos cerebrovasculares o ACV isquémicos con medicina de alta gama por este equipo multidisciplinario, y la persona es de vuelta a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela, siempre y cuando se atienda en las primeras horas. Estamos en la carrera 16 entre calles 43 y 44, nos puede seguir en @idet.barquisimeto o nos llama al 0251-446-0426, 0414-514-6629. Y recuerde, si usted conoce a alguien, si usted ve que alguien en un momento tiene un accidente cerebrovascular, no dude en llevarlo a la clínica IDET, a la unidad de cardiología, porque allí con este moderno tratamiento puede ser devuelto a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela, y por supuesto esto no tiene precio. Estamos trabajando con todas las empresas aseguradoras y prestos dispuestos para resolver salud preventiva, salud curativa en el área cardiovascular y cerebrovascular, unidad de cardiología de la clínica IDET. Esos son nuestros anunciantes. Y a propósito de la unidad de cardiología de la clínica IDET, nos acompañan dos de los médicos que están encargados de ese servicio, porque queremos conversar con ellos sobre estos ACV que conoce la gente. Ahora se les denomina eventos cerebrovasculares, hay isquémicos, hay hemorrágicos, conocer por qué se producen y cómo es ese abordaje de la terapia del stroke que permite que una persona con un ACV pueda ser devuelto a su vida rutinaria. Nos acompaña el doctor Eugenio de Salle, nos acompaña el doctor Carlos León, cardiólogo y además intensivista, que van a conversar con nosotros sobre esto, ¿no? Pero conocer en primer lugar qué es lo que hacen ustedes, cuál sería, digamos, la magia de ese tratamiento del stroke, porque uno ve a una persona con una ACV y normalmente, y discúlpenme, uno ve que la persona queda muy afectada, incluso queda deforme, queda encamada, es difícil el abordaje de una persona con una ACV, viene un proceso largo de rehabilitación y a veces la persona no queda como está, y hay un enorme riesgo de accidentes cerebrovasculares después de cierta edad, incluso por algunos hábitos que tenemos nosotros en nuestra vida. Entonces quisiéramos conocer y que ustedes nos ayudaran un poco a entender cómo podemos atender esta situación y esta realidad que está afectando a la sociedad, porque por ahí tengo entendido hay una cifra, aunque no son oficiales porque no hay registro, de que bueno, las consultas de los centros asistenciales públicos tienen también mucha demanda por personas con ACV. ¿Qué podemos decirle? Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias doctor a usted por venir a nuestro programa y por ilustrarnos en este día de jueves de Ideas para Vivir. Gracias al doctor Armando Sánchez que nos facilita la presencia de estos profesionales aquí. Doctores, buenos días. Buenos días, licenciado. Bueno, mira, primero que nada, darle las gracias nuevamente por permitirnos participar en su programa, que es muy visto y escuchado. Y sí, bueno, la intención de nosotros es darle a entender a la comunidad que tenemos una organización multidisciplinaria conformada por, como su nombre lo acabo de decir, por una variedad de médicos que están dispuestos a ayudar al paciente desde el momento que toca la puerta de nuestra institución hasta el momento en que sale caminando restablecido en una gran capacidad de restablecimiento. Nuestra unidad, que la hemos denominado así, una unidad de ataque cerebral o de stroke, está compuesta por cardiólogos, cardiólogos intensivistas, cardiólogos
internistas, intensivistas, emergenciólogos, cirujanos, neurocirujanos, fisiatras, en fin, un grupo multidisciplinario que lo que queremos hacer es atender a nuestros pacientes cuando llegan con una de las patologías más frecuentes, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, porque hay que tomar en cuenta que las enfermedades cerebrovasculares forman el 49% de todas las enfermedades cardiocerebrovasculares en Venezuela y en el mundo. Y los SB isquémicos representan casi el 80% de los SB en Venezuela y en el mundo. Entonces, es una patología que es muy frecuente y nosotros hemos tratado de implementar una técnica que nos permita tratar al paciente en la fase aguda, en las primeras 4 horas y media, y ese tratamiento que nosotros estamos implementando con alta seguridad va a permitir que el paciente se reincorpore a su vida, se reincorpore a su familia, se reincorpore a su trabajo con las mínimas secuelas posibles. Este abordaje se hace con... Perdón, este abordaje, que se me olvida, señor director, este abordaje se hace, digamos, de parte del equipo multidisciplinario, ¿con qué? ¿Con unos medicamentos? ¿Cómo es el diagnóstico? Porque de repente puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, hemorrágico, isquémico. ¿Cómo explicar esto? Bueno, gracias nuevamente por la invitación al programa. Ya Carlos decía y adelantaba de que se trata de un grupo multidisciplinario, pero no lo podemos ver solo como una institución. Necesitamos también que desde el punto de vista extrainstitucional haya un grupo de especialistas que se encargan del traslado rápido, porque para nosotros cerebro es tiempo. De manera que si ese paciente, una vez que se activa un código que se llama código ictus, que lo pueden activar esos especialistas o esos médicos que trabajan en el área prehospitalaria, también usted a través de un teléfono que es 0800 ACB, si ve que tiene trastornos del habla, o sea, como que se le enreda la lengua, que no puede comunicarse, igual hay desviación de la comisura labial, tiene debilidad para mover una extremidad, esos son signos tempranos de que pueda tener una enfermedad cerebrovascular y puede activar a través de ese teléfono otra vez o a través de la llamada a este grupo que se encarga de traerlo inmediatamente a la institución. Ya una vez que llega a la institución, nosotros activamos el código intrainstitucional, de manera de que él pase inmediatamente al área de emergencia, donde existe un médico entrenado en enfermedad cerebrovascular que hace una evaluación inicial del paciente que tiene esos signos de sospecha de enfermedad cerebrovascular. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer prácticamente en los primeros 20 minutos una tomografía. Cuando hacemos una tomografía simple de cráneo, lo que vamos a ver es si hay evidencia o no de una hemorragia. Si hay evidencia de una hemorragia, bueno, entonces ya pasaría al protocolo de enfermedad cerebrovascular hemorrágica y no entraría en el protocolo de enfermedad cerebrovascular isquémica. Pero aún siendo hemorrágico, sigue estando en nuestra unidad, lo que va a recibir un tratamiento diferente al que nosotros nos proponemos. Ahora, hemorrágico o isquémico, ¿hay abordaje que pudiera minimizar el efecto que va a tener ese paciente luego de haber sufrido ese evento cerebrovascular? Claro, claro que sí, pero depende, como te decía anteriormente, del tiempo. Todo cerebro es igual a tiempo, de manera que si nosotros hacemos tomografía y tenemos 4 horas y media del inicio de los síntomas, podemos entonces aplicar un procedimiento que se llama trombolisis. Esa trombolisis se hace con un medicamento que se coloca en la vena, que es un trombolítico, que su función es fragmentar, o sea, diluir, lisar ese coágulo. De manera que si usted tiene un coágulo a nivel del cerebro o un trombo a nivel cerebral que le ocluye la circulación cerebral, este medicamento puede beneficiar en el sentido de lisar ese coágulo y que haya nuevamente una reperfusión al cerebro y podemos salvar ese tejido que inicialmente se volvió isquémico. Es decir, ese medicamento disuelve el trombo que hay en el cerebro y pueden ustedes entonces manejar que el efecto sea mínimo en el cerebro. Es correcto, es correcto. O sea, el objetivo son dos. Uno, devolverte, o sea, minimizar el grado de discapacidad y
tratar de que si en esas 4 horas y media nosotros podemos lisar el coágulo, si no hay una terapia de reperfusión importante, o sea, si tú no logras revertir toda la sintomatología, nos queda una segunda parte dentro de estas primeras 6 horas. O sea, ese paciente pudiera ir entonces a un neurointervencionismo. Entonces ya hablaríamos con Carlos y con los hemodinamistas, entonces pasaría a una segunda fase, que es colocar un catéter endovascular y tratar de ir directamente a esos coágulos para fragmentarlo o precisamente para aspirarlo y sacarlo de esa circulación. Es decir, que hay alternativa por este equipo multidisciplinario, no es un solo médico. El tiempo es fundamental. Hablan ustedes de cuántas horas en ese tiempo fundamental. Para el protocolo de trombolisis, licenciado, tenemos 4 horas y media. 4 horas y media no desde que llega a la clínica, 4 horas y media desde que comienza los síntomas. Cuando el paciente comienza sus síntomas, que es la hora 0, hasta el momento en que nosotros podemos colocar la trombolisis para que el paciente mejore, tenemos 4 horas y media. Pero sin embargo, eso no limita nuestra acción, porque si por algún motivo, o bien porque el paciente no llegó en el tiempo adecuado, o bien porque en algunos pacientes la trombolisis no va a actuar de manera efectiva, nosotros podemos, después de esas 4 horas y media, entrar al laboratorio de hemodinamia y hacer maniobras para lograr extraer ese trombo. Y ahí estamos viendo unas imágenes que si el señor director nos permite ver las primeras imágenes, porque ahí estamos viendo una lesión de carótida, podemos ver cómo con catéteres y la habilidad que tenemos nosotros en el laboratorio de hemodinamia, fíjense, es una imagen de un cerebro con un trombo, donde la circulación está parcialmente obstruida. Por favor, la siguiente. Y fíjese el trombo que se obtrae cuando nosotros logramos con los dispositivos extraer esos trombos del cerebro. ¿Ve? Al extraer ese trombo, la circulación en el cerebro se restablece por completo y el paciente recupera sus funciones. Miren el tamaño de ese trombo. ¿Ve? Es un trombo que se extrajo del cerebro de un paciente y que este paciente, por gracias a Dios y a la habilidad y a que tenemos la disponibilidad del tratamiento en nuestra institución, podemos que ese paciente restablezca sus funciones y se incorpore a sus actividades diarias, en el hogar, en el trabajo y en la familia. Entiendo que o se diluye o se extrae el trombo dependiendo de la evaluación que hagan ustedes, de que el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental. Y supongamos que no está en el tiempo, hay posibilidad de abordaje y de lograr una recuperación parcial del paciente. ¿Cómo es ese protocolo que se activa en caso de que la persona no vaya en el tiempo correspondiente? Porque también puede ser que alguien en el momento no tenga la información, lo lleve a un centro público, de ahí le diga, mira, vete a la clínica y de que ahí están haciendo este abordaje y pase el tiempo. Hay posibilidad de que ese abordaje sea efectivo luego de cierto tiempo que no es el que ustedes están definiendo. Sí, José Luis, es importante conocer de que no todo el mundo se beneficia con un tratamiento de trombolisis, porque depende, como ya bien habías dicho tú, del tiempo del inicio de los síntomas, que son 4 horas y media. Inicialmente se empezó con 3 horas, ya el tiempo se ha extendido hasta 4 horas y media. Pero nosotros evaluamos a ese paciente, le hacemos una escala que se llama escala de Nix, donde podemos clasificar si es candidato o no a tratamiento trombolítico. Pero ¿qué es lo más importante? Que hay criterios de inclusión que están bien definidos, que por ejemplo si el paciente tiene más de 18 años de edad, si tiene una tomografía donde no aparece hemorragia, si tiene esa clasificación de Nix entre un 4 y un 25 y tenemos el consentimiento informado del paciente de que puede hacerse la trombolisis, ese es el paciente ideal porque cumple todos los criterios de inclusión. Y así como hay criterios de inclusión, también lo hay de exclusión. Entonces, esos criterios de exclusión pueden ser abordados, digo, porque ahí vi que en la unidad de cardiología hay fisiatra, hay nutricionista, hay un abordaje integral. O sea, digamos que hay esos médicos que son ustedes, que es la unidad de choque cuando llega, pero hay un médico que después puede contribuir a mejorar nuestros hábitos, puede contribuir a la recuperación en caso de que quede alguna secuela del ACV y puede contribuir a que, bueno, la familia también en el abordaje, me imagino que será psicosocial, pueda entender la situación de un paciente que sufre un evento cerebrovascular. Correcto. La idea de nuestra unidad de ataque cerebral y unidad de stroke es que el paciente es abordado desde el primer momento de manera multifactorial.
es abordado por el emergenciólogo, es abordado por el intensivista, es abordado por el cardiólogo, es abordado por fisiatría, por nutrición y dietética, o sea, por el médico que va a controlar la diabetes, por el médico que va a controlar la hipertensión. De hecho, el paciente es abordado por un grupo que lo va a tratar de manera integral y que esa unidad, junto con la familia y dándole una enseñanza particular a la familia de cómo tratar a este paciente, la idea de nosotros es que ese paciente, repito, se pueda integrar de manera lo más normal posible o lo menos, con la menor cantidad de secuelas a sus actividades sociales, culturales, de trabajo, familiares, etcétera, etcétera. Hay gente que, bueno, está planteando ya distintas inquietudes. Algunos dicen que, bueno, que el tiempo es fundamental, pero a veces han llegado a centros públicos donde los dejan esperando en alguna emergencia, pasan hasta 10 horas y, bueno, lléveselo para su casa, porque al final pudiera ser que no hay en un centro de salud pública el abordaje inmediato de tantos profesionales como tienen ustedes o tantos médicos en esa función multidisciplinaria que hacen ustedes en la unidad de cardiología. Y hay gente planteando también que después queda toda una secuela que la familia tiene, que hay personas que tienen familiares encamados, que hay personas que los familiares han quedado prácticamente inhabilitados porque no pueden moverse, no pueden valerse por sí solos. Hay otros que nos están planteando que incluso tienen que pagar enfermeras para que los atiendan. Es un drama el abordaje cuando no tienen la posibilidad de tener una terapia como esta. Hablemos un poco de eso, porque también la gente tiene que entender esa dimensión para que valore el efecto y el impacto que tiene lo que ustedes han venido haciendo, ¿no? Sí. ¿Quieres hablar sobre eso? Es muy importante, licenciado, lo que usted está diciendo. En nuestras instituciones públicas, lamentablemente, la acción que ocurre sobre estos pacientes se ve de manera muy importante limitada, por muchos factores. Ahorita tenemos el problema de las emergencias de nuestros hospitales, los accidentes de moto. Es el primer problema de salud. Entonces, cuando llegan los pacientes con las enfermedades cerebrovasculares, que son por números no oficiales, pero que pudiéramos decirlo, son aproximadamente 10 al día, entre 7 y 10 al día, que es un número muy importante. Como los centros de emergencia se ven abarrotados, los pacientes son dejados ahí para un segundo término. Cuando ya llega el especialista a la evaluación, ya ha pasado un tiempo precioso. Entonces le mandan a hacer la tomografía, entonces el drama de que hay que buscar la emergencia, dónde hay que hacer la tomografía, el precio de la tomografía, buscar el familiar que lo acompañe. Cuando el paciente logra traer la tomografía, entonces, ¿quién va a evaluar la tomografía? Hay que bajar el residente de neurocirugía, tiene que bajar el residente de medicina interna. Total, una serie de factores que impiden que el paciente sea tratado de manera correcta. Entonces, cuando han pasado todas esas horas y todas esas situaciones, dicen, déjelo ahí, vamos a darle aspirina, vamos a darle cualquier otro tratamiento porque ya no podemos hacer nada. ¿Y el daño va avanzando? En estos casos el daño va avanzando, por supuesto, porque como lo ha dicho el doctor Eugenio de Saya, tiempo es cerebro y mientras más tiempo pase, más cerebro se daña. ¿Qué nos queda después? El tratamiento con la rehabilitación, tratar la secuela, tratar las consecuencias, la hipertensión, la diabetes, hacer una dieta adecuada. Entonces, estos son a los elementos a los cuales los pacientes nosotros no queremos que llegue y los familiares tampoco quieren que llegue. Y si sumamos todas estas cosas, el costo de la rehabilitación, el costo de la tomografía, el costo del tratamiento, supera el costo de lo que puede ser de lo que nosotros estamos aplicando en nuestra institución. Que por otro lado, licenciado, nosotros estamos haciendo una campaña, no solamente mediática, sino una campaña a nivel de las redes sociales, porque nuestra intención no es que esto solo se aplique en nuestra institución como centro piloto. Nosotros queremos que sea nuestro centro piloto, pero nosotros también queremos que esto se aplique en todas las instituciones públicas, que el Estado tome interés en tratar a estos pacientes, porque son un gran número de pacientes que ocurren diariamente. Y nosotros con mucho gusto y tenemos la disposición de ir a los centros hospitalarios, mostrarle a los residentes, a los internos, esto que estamos haciendo y tratar de crear una campaña que permita ayudar a los pacientes
que llegan a esta institución para que disfruten de los beneficios de la terapia. ¿Lo han hecho en alguna institución privada o pública? ¿Lo han hecho ustedes en algún evento médico, de conferencia, de simposio? Hasta ahora lo que estamos haciendo es, hemos desarrollado, tenemos ya tiempo desarrollando la unidad en nuestra institución y estamos dando charlas yo diría que para enseñar y mostrar lo que se puede hacer en estos casos en varias instituciones privadas. Ya lo hemos hecho en la Policlínica Barquisimeto, lo hemos hecho en la Adventista, lo hemos hecho en varias instituciones. Y hemos hablado y hemos tenido oportunidad de conversar con los residentes, los internos, el jefe de la emergencia del Hospital Central. O sea, estamos empeñados en difundir esto que nosotros estamos haciendo. Porque, repito, nuestro interés principal es ayudar a los pacientes. ¿Es único en la región ese abordaje que están haciendo ustedes? Como unidad, sí, somos únicos en la región. O sea, nuestra organización, como organización... ¿Y en Venezuela también? Sí, y en Venezuela también. Somos únicos porque nuestra organización, nuestra unidad, no solamente ofrece la posibilidad de tratar en fase aguda, sino que ofrece la posibilidad también de tratar en fase subaguda y hasta en fase crónica. ¿Por qué hay un neurocirujano en nuestra unidad? Bueno, porque transcurrido un tiempo, si el paciente no puede aplicársele la trombolisis o no se le puede hacer tampoco la parte de tracción de trombo, nuestro neurocirujano, que es el doctor Carlos Angulo, puede crear un bypass a nivel cerebral para restituir el flujo sanguíneo a la arteria obstruida. Y si me imagino, si la persona ya tiene un daño, también pueden ustedes, a través del fisiatra y a través del abordaje de otros profesionales, hacer la recuperación y la terapia de rehabilitación en el caso de que el daño sea de otro tipo. Correcto, Claro, así mismo es. Ahora, ¿cómo están abordando? Porque yo me imagino que si usted habla de esta cantidad, que no hay un registro oficial, lo que sí hay es gente que nos comenta, llegué a un centro de salud, dejaron esperar a mi papá ahí, lo mandaron para la casa y ahora tienen que cargar con esa situación que se generó por el no abordaje en el tiempo correspondiente. Correcto. ¿Qué daños se producen y qué diferencia hay entre un isquémico y un hemorrágico para que la gente que está preguntando también tenga referencia? Sí, es importante y ya lo decías, que se conozca y se tenga una educación de enfermedad cerebrovascular. Cuando uno revisa la epidemiología de la enfermedad, uno encuentra cosas alarmantes. Por ejemplo, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, constituye la causa más frecuente de discapacidad después de los 50 años. Cada 6 segundos en el mundo muere un paciente de enfermedad cerebrovascular. 1 de cada 6 personas va a tener una enfermedad cerebrovascular isquémica. Y fíjate, hasta el 17.8% de los pacientes después de los 45 años ya tiene alguna manifestación, aunque sea silente, de enfermedad cerebrovascular. O sea, nosotros tenemos 2 formas de abordarlo. O lo seguimos haciendo de forma convencional, con las secuelas que puede dejar este enfermo, con la carga social y familiar que eso constituye, o tomamos un abordaje inmediato que pueda revertir esta situación. Cuando hablas de enfermedad cerebrovascular isquémica, hablas de una oclusión dentro de un vaso que no permite que posterior a esa oclusión haya o de esa obstrucción haya perfusión de ese tejido cerebral. Mientras que ya cuando hablas de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, ya estás hablando entonces de la rotura y entonces de la salida de sangre. Entonces, fíjate, y es alarmante, como te decía yo, con las estadísticas. Ya las guías del American Heart y del American Stroke de este año nos están diciendo que el 88%, ya con el desarrollo de las neuroimágenes nos permite esto, el 88% de los pacientes que sufren una enfermedad cerebrovascular es una enfermedad cerebrovascular isquémica. O sea, tenemos que tomar y hacer algo en cuanto a esta situación y no mantenernos con el tratamiento convencional. Por eso es que la intención del grupo es precisamente darle un vuelco, una mirada diferente y tomar un grupo de acciones que vayan encaminadas a eso. Estamos haciendo otras cosas que son importantes, porque no hacemos nada con tener una buena unidad si no tenemos un entrenamiento del personal. Entonces nos hemos dedicado, ya hace prácticamente 2 meses venimos en esto, de hacer grupos de talleres que incluyan el manejo hacia la enfermera,
hacia el que trabaja en admisión. El último caso que tuvimos en la clínica, quien activa el código ictus es el admisionista, ni siquiera es un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque vio que tenía una desviación de la comisura labial y le costaba trabajo comunicarse, y ahí mismo activó. Y ese precisamente es el sentido, que así como lo conocemos nosotros, también le conozca la población en general y nos permita en esas 4 horas y media primeras tener este tipo de intervención con medicamentos. Quería saber, porque hay mucha gente preguntando, ¿esto es una condición que le puede afectar a cualquiera, un evento cerebrovascular? Hay gente que por sus hábitos, por su condición, por tener otras enfermedades está más en riesgo. Y también la gente pregunta si el isquémico puede pasar a hemorrágico, preguntan si hay un ACV leve, ¿no? Que le dio un ACV leve. Y también nos preguntan qué tipo de manifestaciones, porque hay gente que dice que al hablar puede ser que se le enrede la lengua, hay gente que, bueno, están planteando que se le olvidan las cosas. Bueno, en fin, ¿qué tipo de características podríamos definir para que la gente sepa, oye, le está dando un ACV, oye, tengo síntomas de que puedo sufrir un ACV? Y en todo caso, ¿qué hábitos? Si esto es en riesgo después de cierta edad, si esto es en riesgo por los hábitos, si tengo otra enfermedad, ¿estoy más en riesgo? Sí, usted está planteando varias cosas muy importantes, licenciado, pero respondiendo a esta pregunta, esto le puede dar a cualquier persona. A cualquier persona, después de los 18 años, esto le puede dar. Ahora, ¿quiénes son las poblaciones que tienen más riesgo? Los hipertensos, aquellos hipertensos que no están bien controlados, a los que se les olvida la pastilla, a los que le parece que comprar la pastilla es muy caro, ¿no? Que eso está pasando ahorita. Sí. ¿No? Ahorita, usted y yo hablábamos ahora temprano, nos tiene loco Trump a todos, nos tiene loco el dólar, o sea, entonces todas estas situaciones, el no tomarse el tratamiento, el estar estresado, el no alimentarse adecuadamente, el tener obesidad, todos estos son factores que pueden condicionar que un paciente tenga un SB isquémico, ¿ok? Ahora, en Barquisimeto y en Venezuela, como en el resto del mundo, la mayoría de los SB son isquémicos. El 88% de los SB en Venezuela, al igual que en el mundo, son isquémicos. Eso quiere decir que solo el 12% son hemorrágicos, ¿ok? Entonces, nuestra atención y mayor preocupación son los isquémicos. No es que nos vamos a olvidar de los hemorrágicos, pero como son los más frecuentes, nuestra unidad está directamente dirigida a tratar el SB isquémico y si, por supuesto, nosotros tenemos un grupo de médicos que al llegar un paciente con SB hemorrágico también va a recibir su tratamiento adecuado, ¿ok? ¿Quiénes son los más propensos? Repito, los hipertensos, los mal controlados, los diabéticos mal controlados, los obesos, los que no hacen actividad física. Estos son los pacientes con mayor factor de riesgo para tener. O sea que ya por ahí podemos sacar algunos hábitos que podemos cambiar para prevenir y para no estar en la población de riesgo, y sobre todo las personas hipertensas que tengan su control y que puedan de alguna manera, porque también hay gente que se niega y dice, no, eso fue una sola vez que a mí me subió la tensión y yo no me voy a tomar la pastilla y no importa, yo voy a tener mi vida como la tenía antes sin tomar las medidas de prevención y los tratamientos que envían. Hay gente que pregunta también si hay algún factor, digamos, del punto de vista cerebral que puede incidir. Hay gente que dice que a veces se le enreda la lengua, se le olvidan las cosas. ¿Tiene esto que ver con eso? Sí, hay manifestaciones que debemos conocer, que son manifestaciones de alerta cuando hay un trastorno de tipo cerebrovascular. Si ya comienzas con dificultad para comunicarte o ya comienzas a hablar incoherencias o tienes dificultad precisamente para articular palabras, como lo llamamos disartria, si ves que ya la comisura labial o hay algún tipo de asimetría de los rasgos faciales, o comienzas a sentir hormigueo o sensación de que no puedes mover como antes lo hacía una extremidad, ya sea el brazo, la pierna o ambos a la vez de un hemicuerpo, pues entonces esos son signos importantes por los que usted tiene que ya activar el código ictus. ¿Por qué? Y decías algo importante, y perdonas que retome, Carlos hablaba de todos los factores de riesgo. Si nosotros no somos capaces de controlar los factores de riesgo, sobre todo los que son modificables, esta enfermedad va a seguir en ascenso. Cobró 3.29 millones de vidas hasta el año 2019, pero esto no es lo más alarmante, sino que se espera que para el año 2030 esa cifra suba a 4.5 millones de vidas.
imagínate por donde vamos con enfermedad cerebrovascular, aún en los que somos capaces de controlar, la gente ya no, muchos no, yo padezco de colesterol y de triglicéridos alto y lo dejan así, no tienen un control estricto, no hacen ejercicio físico, no van a la dieta correcta, y más cuando tienen un ataque transitorio de isquemia. Y quisiera hacer aquí algo, porque esta es la verdadera emergencia dentro de la enfermedad cerebrovascular. Comenzaste con todos estos síntomas que te dije, pasaron 24 horas, muchos lo vieron como un evento que pasó, y es que es un bombillo rojo que te está diciendo, cuidado, que ese fue transitorio, pero la probabilidad de que completes hacia un infarto cerebral es alta. Entonces, este también constituye un factor de riesgo importante. Tiene que ir inmediatamente a un control con un médico. Aún cuando no tiene síntomas, porque como queda sin secuelas, si te da de una vez y tú dices, no, me pasó, y se fue una cosa, sentí como un calambre, se me dobló la boca, hay que ir inmediatamente al médico. Fíjese, licenciado, el doctor Eugenio de Saya y usted han tocado un tema que es también muy importante. Los SBI, dentro de los SBI isquémicos, hay un grupo que se llama SB isquémico transitorio. ¿Cuáles son esos? Esos son pacientes que tienen los signos de SB o de ACV, como dice la población, y en menos de 24 horas se recuperan. Se recuperan completamente. Entonces, este paciente dijo, bueno, me pasó algo y ya está, ya me recuperé. No, este paciente le está anunciando el cerebro de que hay algo grave. Y ahora el subdirector mostraba una de las cosas que más frecuentemente ocurre, que es la obstrucción de la carótida. Estos pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios tienen que ser evaluados de manera inmediata, porque muy probablemente tienen obstrucción de la carótida. Y obstrucciones tan críticas que producen un aviso, y si no son atendidos de manera inmediata, pueden ir a un accidente o una enfermedad cerebrovascular permanente. Pero esa transitoriedad está diciendo, epa, préstame atención, tengo algo, tienes algo que te puede matar, tienes algo que te puede dejar incapacitado por el resto de tu vida. Y si ese paciente no va al médico, muy probablemente va a ocurrir esa situación. ¿Qué recomendaciones hacer? Ir al médico a un control cuando hay ese tipo de cosas. Ustedes también en la unidad de cardiología atienden a alguna patología cardiovasculares, problemas de tensión arterial, porque a veces la gente se olvida, como usted dice, nos toma la pastilla, bueno, échame los palitos aquí, voy a trasnocharme, no voy a hacer ejercicio, nada, ¿para qué voy a ir a caminar? Todas esas cosas que son parte del día a día después de haber sufrido un tipo de evento como este que lo pone a uno en riesgo. Yo creo que, bueno, es importante que hagamos prevención. Claro, porque ustedes están haciendo un gran trabajo en la atención cuando se activa este código rojo que ustedes dicen, pero lo lógico es que menos gente vaya allá con ese tipo de síntomas y que podamos lograr tener, digamos, salud en la población. Es muy importante que el paciente entienda que hay que hacer control y prevención cardiovascular. El paciente, si tiene alguno de estos síntomas que hemos hablado, vaya a su médico internista, a su nefrólogo, a su cardiólogo, a su intensivista. Hay que hacer control, hay que hacer prevención, y la manera de hacer prevención es tener alguien que dirija de manera adecuada los valores de tensión arterial, colesterol, triglicéridos, el funcionalismo renal, que le ordenen una dieta, que le ordenen ejercicio. Eso lo tiene que hacer bajo supervisión. Lo correcto es que el paciente vaya a su médico, pida que le controlen adecuadamente estos factores, pida que le den una dieta para mantener el colesterol y triglicéridos controlados, y de esa manera va a evitar probablemente que llegue a estas etapas. Le harán un ecodoppler de carótida, le harán una tomografía. O sea, hay muchas formas de lograr evidenciar y prevenir la enfermedad cardiovascular, claro, pero cerebrovascular. Yo también veo que hay una forma que se ha generalizado y que nos toca a todos, que nos pone en alto riesgo, que es esa forma de querer ser especialista en todo, de consultar al doctor Google solamente, y entonces, no, esto le funcionó a fulano, yo me voy a tomar este bebedizo, yo voy a comer esto, yo disminuyo, no, yo me tomo una aspirina diaria y yo no tengo problemas de circulación. En fin, cada quien asume automedicarse,
cada quien asume incluso tratamientos que a otros le han funcionado, pero tú no sabes en qué condición está tu cuerpo. Por eso es que es importante ir a una consulta, que te analicen y te chequeen a ti, no al vecino que se tomó una pastilla o que dejó de comer cochino, qué sé yo, tantas cosas que uno inventa para justificar no ir al médico, porque hay un enorme temor de que uno salga de la consulta enfermo, ¿no? Porque yo he escuchado gente que dice, yo a mí no me gusta ir al médico porque siempre me consiguen algo, pero qué bueno que le consiguen a tiempo algo y puede ser controlado, ¿no? Sí, es verdad. Eso es importante decirle a la gente. Y muy importante. ¿Y por qué? Porque desde la consulta tú puedes tomar esas acciones preventivas que decía Carlos. Hay, por ejemplo, los diabéticos constituyen un factor de riesgo, el descontrol de la diabetes para padecer de una enfermedad cerebrovascular. Y entonces con mucha frecuencia te encuentran, no, pero si yo me tomo mi pastilla todos los días, pero no se hace su control. O sea, el hecho de yo tomarme mi pastilla, mi hipoglicemiante, o de colocarme las dosis de insulina, quizás en un momento controló tus cifras de glicemia, pero puede ser de que hay otros factores que la lleven al descontrol y es necesario entonces una modificación o ajuste de esas dosis. Y entonces, como ya yo soy diabético y me tomo siempre una pastilla diaria o la insulina, pues no le presto tampoco atención a ese tipo de control metabólico. Y estos son los pacientes que con mayor frecuencia llegan. Hay otras enfermedades que pueden ser riesgosas para un accidente cerebrovascular. Hablaba usted de la diabetes, hay otras. Sí. La hipertensión arterial, Sí, por supuesto. sí, la hipertensión, las cardiopatías. Muchas veces los pacientes que tienen manifestaciones de arritmia cardíaca, como por ejemplo la fibrilación auricular, esta arritmia con mucha frecuencia cursa con enfermedad cerebrovascular de tipo embólica. ¿Por qué? Porque como el corazón fibrila, hay turbulencia de sangre en las cavidades, se forman pequeños émbolos que son... Que se disparan, a la circulación. Esto que está diciendo el doctor Eugenio Sáez también es muy importante, licenciado. Mire, hay una patología cardíaca que es un trastorno del ritmo cardíaco que se llama fibrilación auricular. Muchísima población tiene esta patología. Gran parte está bien controlado porque parte del tratamiento de la fibrilación auricular son los anticoagulantes. Y entonces tenemos muchos pacientes y hay mucha población tomando anticoagulantes. Pero ¿cuál es el problema? Mucha gente de estos pacientes no toman anticoagulantes porque o bien no saben que tienen el trastorno del ritmo o no lo quieren tomar. Entonces, estadísticamente, el 60% de los eventos cerebrovasculares isquémicos que ocurren son en pacientes que tienen fibrilación auricular. Un número muy importante. Cuando llegan a nuestra unidad, nosotros tratamos tanto el efecto del trastorno del ritmo, que es el LSB o el ACV, como el trastorno del ritmo cardíaco per se. Entonces, por eso es que nuestra unidad es multifactorial, porque en estos pacientes tenemos que tratar no solamente el evento cerebrovascular, sino el problema cardíaco también. Esto es lo importante de ir a los controles cardiovasculares, metabólicos, para controlar la tensión, porque todos estos factores son factores que pueden condicionar enfermedad cerebrovascular. Qué bueno que usted dice eso, porque hay una persona preguntando que cuál sería, digamos, el valor para considerar que tiene la tensión alta o baja. Yo me atrevería a decir que depende de la persona, porque habrá gente que de repente en una escala pudiera ser que ese es su nivel, pero hay personas que dicen, no, yo fui al médico, me tomó la tensión, me dijo que la tensión mía era esta, pasaron 5 años, no fuiste más a un médico y entonces sigues teniendo el mismo valor para la tensión y a lo mejor tienes otros trastornos. Sí. Por eso es que es importante la consulta frecuente. Licenciado, eso que usted está también diciendo también es muy importante. Mire, en abril del año pasado salieron las nuevas guías para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Y el problema es tan grave, el problema es tan serio, tan grave, que los expertos en hipertensión, cada vez que se reúnen, tienden a bajar los límites de los valores de hipertensión arterial. ¿Por qué tienden a hacer eso? Porque los pacientes siguen teniendo enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal vascular, retinopatía hipertensiva, enfermedad cardíaca. Entonces, los últimos valores que tenemos a disposición por las guías y por los expertos nos dicen que tensión arterial normal menor de 120/80. ¡Ojo! Menor de 120/80. Y yo he conseguido gente que dice, no, yo tengo 100, 150 y yo estoy fino, porque la mía es... Porque eso es normal para mí. Tensión alta es 200. No, y te dicen, no, licenciado, pero es que llegan y te dicen, doctor, pero es que esa es mi tensión normal. Sí. Eso no es tensión normal para nadie. Tensión arterial normal, según los expertos, menor 120/80. O sea que todo lo que esté de ahí para arriba, ya el paciente está corriendo riesgo de tener enfermedad.
cardiovascular, cerebrovascular, renovascular, retinopatía hipertensiva. Así es. Mire, saludos al doctor Carlos Angulo, que está en sintonía. Dice, gracias por la ventana. Dice, muy clara la información. Saludo a mis colegas y compañeros. Dígale al doctor Carlos Angulo que lo esperamos la próxima vez. Así es. Mira, aquí nos están planteando también que cómo se activa el código rojo que dice el doctor. Yo digo, hay ese código rojo, qué bueno sería, no sé si las hay, que hubiesen una unidad incluso de traslado, de ambulancia. Sí. Mira, tengo una ACV, llamo, mira, por favor, por una persona con ACV para garantizar la rapidez en el traslado. ¿Cómo es? Nosotros estamos trabajando, y discúlpeme doctor, nosotros estamos trabajando inmediatamente, licenciado, en lo que nosotros hemos dicho varias veces, el 0800 SB. Eso va a ser un número que va a disponer la población, que pueden llamar de manera gratuita para activar el código ictus. Nuestra intención es disponer de una unidad que permita buscar al paciente y trasladarlo a nuestra institución. O bien el paciente, al ponerse en contacto con nosotros, que venga inmediatamente en cualquier vehículo para que al llegar a nuestra institución ya va a estar el personal preparado para esperarlo, porque se activó el código ictus extrainstitucional, o sea, fuera de la institución. Pero ya sabemos que está viniendo un paciente con esa característica y ya tenemos el personal preparado esperándolo para iniciar el tratamiento respectivo. Qué bueno, y sería buenísimo, bueno, y ustedes que lo están haciendo ahí en la unidad de cardiología de la Clínica IDET, que estuvieran eso en alguna unidad de salud pública, ojalá pudiera extenderse este tipo de abordaje y de tratamiento, porque sé que en muchos centros asistenciales llegan las personas con este tipo de eventos cerebrovasculares y a lo mejor las secuelas que después tiene que abordar la familia es producto de la falta de atención inmediata o del abordaje multidisciplinario o del abordaje con estos medicamentos de alta gama, y qué bueno sería que ustedes pudieran con esto generar en la salud pública también la interacción de muchos especialistas, que incluso algunos están preguntando dónde ubicarlos para obtener la posibilidad de alguna charla de este tipo para otros centros de salud y para otros especialistas. ¿Hay algún número telefónico? ¿Hay, además del que nosotros damos aquí, de la unidad de cardiología, algún contacto con ustedes que permita bueno, a la gente saber o tener más información? Sí, bueno, nosotros podemos, yo con mucho gusto puedo darles el número, mi número de teléfono personal, que es 0414-523-1912. Cualquier persona que quiera tener información, ponerse en contacto con nosotros, traer un paciente a la unidad, llevar a un paciente a la unidad de ictus, pueden contactarme por ahí. El teléfono del doctor Eugenio de Saya es 0412-677-5814. Sí. Mira, dice también... Y el teléfono que usted ya conoce de la unidad. Dicen también que qué bueno sería que muchos de las personas adultos mayores manejaran esta información, porque hay un alto porcentaje de adultos mayores que sufren ACV y que a veces los familiares no saben ni siquiera los síntomas, ni se dan cuenta, o a lo mejor se dan cuenta cuando ya la persona aquí dice está torcida. Claro, ellos dicen que está torcido, pero es que tienen algunas alteraciones fisiológicas, sí, y pueden quedar torcidos, tomando el término coloquial que está utilizando la gente. Entonces, la familia tiene que estar pendiente de ese abordaje, la persona del adulto mayor, que también tiene un gran riesgo para esto. El adulto mayor es un problema. Y nosotros creemos que lo correcto es que el adulto mayor tiene que ser evaluado por los especialistas. Claro. Tiene que ser evaluado por el médico internista, por el médico emergenciólogo, por el cardiólogo, o sea, hacerle su evaluación para determinar cuál es el problema. Además que el adulto mayor está sometido también a una situación estresante que yo la he venido planteando aquí, que es el abandono de su familia. Correcto. El adulto mayor pasa a ser como un estorbo para la familia, ya lo que dice no tiene importancia, ya no, este tiene demencia senil, está repitiendo las cosas, cónchale, qué estorbo, mi papá, mi mamá. Entonces, eso le produce al adulto mayor, además de la sensación de abandono y de no ser reconocido, un estrés tremendo que lo puede poner en riesgo. Correcto. Para una enfermedad cerebrovascular. Y nosotros siempre lo decimos también en la charla, no lo veamos tampoco como que esto es una enfermedad que le pasa a las personas después de 70 años. Se considera que después de los 55 años, por cada década, se dobla el riesgo para padecer de enfermedad cerebrovascular.
Entonces ya a partir de los 55 años, inclusive antes, tú puedes también padecer de una enfermedad cerebrovascular. Sí. Lo que pasa es que lo que tú dices es muy importante porque se tiende a confundir con cosas del anciano. Así Entonces, si empieza con un lenguaje incoherente, no, ya este tiene un síndrome demencial, va a empezar con síntomas de demencia, déjalo tranquilo, pasa el tiempo, se amplía el área de infarto cerebral y ya nos dejan a nosotros entonces sin posibilidad. Claro. Tenemos que despedir el programa, llegamos al final. ¿Qué mensaje nos dejan ustedes para concluir? Además de todo esto que nos han dicho importantísimo y de toda esta información, un programa de colección que hemos tenido con ustedes el día de hoy para el abordaje de los eventos cerebrovasculares, isquémicos y también hemorrágicos. Bueno, por mi parte, que cerebro es igual a tiempo, que el tiempo es el elemento y nuestro mejor aliado para tratar enfermedad cerebrovascular y que sí es posible devolver a un paciente útilmente a la sociedad o con el menor grado de discapacidad posible. Sí. Doctor León. Bueno, licenciado, gracias nuevamente por prestarnos esta oportunidad y que queremos es ayudar a nuestros pacientes. Queremos brindarle la oportunidad a los pacientes de tener una vida sana, una vida completa, aún después de haber tenido este tipo de eventos. Y nuestra organización está dirigida y se presta para la atención de nuestros pacientes isquémicos o hemorrágicos para devolverlos íntegros a la sociedad, a su familia y al trabajo. Y yo le sumaría que solamente no es la atención curativa en el momento, sino también preventiva, que lo hacen ustedes. Correcto, ahí en la unidad de cardiología de la Clínica IDET. Gracias al doctor Eugenio de Saya, internista, intensivista, gracias al doctor Carlos León, que nos acompañó, cardiólogo de la unidad de cardiología de la Clínica IDET. Gracias a ustedes por la activa interacción que han tenido. Hay algunas interrogantes que quedaron pendientes allí. De todas maneras, bueno, vamos a hacerle seguimiento a este tema que nos parece importantísimo porque está afectando a buena parte de la población. Y gracias también a nuestros anunciantes, señor director, entre esos la unidad de cardiología de la Clínica IDET, donde estos médicos están haciendo este abordaje multidisciplinario con medicina de alta gama, con equipos de alta tecnología, para no solamente garantizar la atención de los eventos cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos, que le permite a la gente con este tratamiento del stroke volver a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela cuando es abordado en las primeras horas, sino que también lo están haciendo con distintas patologías cardiovasculares. Ahí hay salud curativa, salud preventiva, hay médicos de distintas especialidades, intensivista, emergenciólogo, hay electrofisiólogo, cardiólogo, fisiatra, nutricionista, enfermeras intensivistas, modernos equipos, exámenes, salud preventiva, la consulta preventiva es fundamental y también los abordajes como el que hacen con la terapia del stroke. También hay intervenciones quirúrgicas, se tratan arritmias, obstrucciones arteriales, se colocan marcapasos. Estamos en la carrera 16 entre calles 43 y 44. Nos puede seguir en @idet.barquisimeto, nos llama al 0251-446-0426, 0414-514-6629, 0414-952-1168. Recuerde, si usted conoce a alguien, si usted que alguien tiene la sintomatología de un ACV o de un evento cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, no duden en llevarlo a la unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermarket, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, Fruver, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, plasmas, equipos de sonido, neveras, colchones, lácteos, celulares. Tenemos también allí panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento, vigilancia para que compre con seguridad, tranquilidad y comodidad y a los mejores precios en el Megamall de Novi Group, en la Avenida Las Industrias, entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. En la unidad de atención de la Clínica Divina Pastora tenemos también un grupo de médicos egresados de las mejores universidades, en todas las especialidades, prestos y dispuestos para atenderle, para hacerle la consulta, para hacerle el examen, el diagnóstico, para hacerle el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora hay foniatra, traumatología y cirugía ortopédica, reumatología y medicina interna, medicina general, medicina familiar. Tenemos dermatología, cardiología, urología, tenemos pediatría, otorrinolaringólogo, nutricionista, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, una plantilla de ginecobstetras
de primera que están haciendo distintos exámenes, eco, colposcopia, citología, planificación familiar, cesárea humanizada, parto humanizado, tratamientos para BPH. Además tenemos la consulta de hematología, las mamografías, hematología, los exámenes hematológicos, estamos haciendo pruebas preanestésicas, pruebas genéticas, estamos haciendo los ecovenosos en la consulta de angiología, tenemos la consulta de neumonología, todo esto de especialistas al servicio de su salud, medicina interna, sueroterapia, acupuntura, ¿en dónde? En la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita, debe llamarnos al 0414-572-8496 para que pueda resolver su problema de salud a muy bajo costo en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, en amortiguación y en suspensiones, tenemos todos los repuestos, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de tripoides, discos, bujes, más baterías. También tenemos allí más de 60 años. La familia Bessi, 3 generaciones, ofreciendo el mejor servicio y un amplio stock de repuestos, que le vamos a dar la mejor atención, el mejor precio y la garantía por su repuesto. Carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. El gobernador del estado Lara, el vicealmirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia en el Parque Zoológico y Botánico Bararí, donde podrás aprender, recrearte y disfrutar con más de 5.200 especies de animales. Tenemos plantas de 20 estados del país, tenemos también allí, bueno, una diversidad gastronómica increíble con nuestros prestadores de servicio. Hay distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, el coliseo, la tirolina, el laguito, el zoológico de contacto, el serpentario, con distintas propuestas que hacemos desde el punto de vista cultural, ambiental, educativo, formativo. El Parque Zoológico y Botánico mejor cuidado del país lo tenemos nosotros, que es el Bararí. Ahí está el licenciado Juan Rodríguez y todo su personal empeñado con el apoyo del gobernador, el vicealmirante Adolfo Pereira, de mantener este Parque Zoológico y Botánico. Estamos trabajando al público de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @Parque Bararí, o nos llamas al 0412-513-4286, Parque Zoológico y Botánico Bararí. Con nuestros anunciantes llegamos al final por el día de hoy, jueves 3 de abril. Nos encontramos mañana a partir de las 6 de la mañana. La reposición de la entrevista con los doctores hoy a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Saludos y bendiciones para todos.